Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 13. En la cocina, Amanda miró a su madre fijamente. No había dicho una palabra desde que Adriane había empezado su relato, y ya se había bebido 2 vasos de vino, el segundo un poco más deprisa que el primero. Ahora no hablaba ninguna de las dos, y Adriane sentía la ansiosa expectación de su hija, que esperaba lo que vendría a continuación. Pero Adriane no podía hablarle a Amanda de eso. Ni había ninguna necesidad. Amanda era una mujer adulta, sabía lo que significaba hacer el amor con un hombre. También era lo bastante mayor para saber que aunque era una parte maravillosa del descubrimiento mutuo, era solo eso, una parte. Adriane amaba a Paul, y este no hubiera significado tanto para ella aquel fin de semana, no habría sido más que algo físico, sin nada que recordar aparte de algunos momentos de placer, que serían especiales solo porque ella llevaba sola mucho tiempo. Sin embargo, lo que habían compartido eran sentimientos largamente enterrados, unos sentimientos que solo les correspondían a ellos y a nadie más. Además, Amanda era su hija. Tal vez fuese anticuado, pero compartir los detalles con ella habría resultado poco apropiado. Hay quien puede hablar de tales cosas, pero Adriana nunca lo había entendido. Siempre había considerado que el dormitorio era un lugar de secretos compartidos, pero aun en el caso de que hubiera querido hablar de ellos, sabía que habría sido incapaz de encontrar las palabras. ¿Cómo describir aquella sensación cuando comenzó a desabrocharse la blusa, o el estremecimiento que atravesó todo su cuerpo cuando él recorrió su vientre con los dedos, o las cálidas que eran sus pieles cuando sus cuerpos se juntaron, o la textura de su boca al besarla, o cómo se sintió cuando apretó los dedos contra la piel de él, o el sonido de la respiración de cada uno y de las dos respiraciones acelerándose a medida que se iba moviendo como un solo cuerpo. No, no podía hablar de esas cosas. Dejaría que su hija imaginara lo que había ocurrido, porque Adriane sabía que solo su imaginación podía llegar a captar un mínimo atisbo de la magia que había sentido en los brazos de Paul. Mamá, murmuró Amanda finalmente, ¿quieres saber qué pasó? Amanda tragó saliva incómoda. Sí, fue todo lo que dijo Adriane. ¿Quieres decir? Sí, repitió. Amanda bebió un trago de vino, armándose de valor, volvió a dejar el vaso encima de la mesa. Y Adriana se inclinó hacia ella como si no quisiera que la oyese nadie más. Sí, susurró al decirlo, apartó la mirada a un lado, como trasladándose al pasado. Aquella tarde hicieron el amor y ella se quedó en la cama del resto del día, mientras la tormenta rugía en el exterior y la casa era fustigada por plantas arrancadas y árboles azotados por el viento. Paul la detuvo abrazando con, con los labios posados en su mejilla. Cada uno de ellos evocaba el pasado. Juntos hablaron de sus sueños para el futuro, y ambos se deleitaron con los pensamientos y sentimientos que le habían conducido hasta aquel instante. Todo había sido tan nuevo para ella como para Paul en los últimos años de su matrimonio con Jack, tal vez la mayor parte, como pensó en aquel entonces, cuando hacían el amor, era algo mecánico, rápido y poco apasionado, en definitiva, poco emocionante por carecer de ternura, y raramente hablaron al terminar, pues Jack solía volverse de su lado y dormirse en cuestión de minutos. Paul no solo la había abrazado durante horas, sino que ese tierno contacto le hizo saber que para él era algo tan importante como la intimidad física que acababan de compartir. La besó en el cabello y en la cara, y cada vez que acariciaba una parte de su cuerpo, le decía que era preciosa y que la adoraba de una forma solemne y certera, por más deprisa que hubiera llegado a amarla, aunque no eran conscientes de ello a causa de los tablones de los ventanales. El cielo se había vuelto de un negro feroz y opaco, olas agitadas por el viento azotadas las dunas y las barrían.
y el agua alcanzaba los cimientos del inn. La antena de la casa había volado y cayó en el extremo opuesto de la isla. Lluvia y arena se abrían camino en el porche trasero mientras la puerta vibraba con la energía de la tormenta. La electricidad se fue a primera hora de la mañana. Hicieron el amor por segunda vez en total oscuridad, guiados por el tacto, y cuando terminaron se durmieron por fin el uno en brazos del otro, mientras el ojo de la tormenta sobrevolaba rodante. Capítulo 14. El sábado por la mañana se levantaron hambrientos, pero sin electricidad, y como la tormenta, amainando muy despacio, Paul subió al dormitorio, la nevera portátil, y comieron cómodamente en la cama. A ratos se reían y a ratos se ponían serios, o se decían rabiar, o se quedaban en silencio, saboreando el momento y la compañía. A mediodía, el viento había amainado lo suficiente para aventurarse fuera y salir al porche. El cielo empezaba a clarear, pero la playa estaba cubierta de escombros, como neumáticos viejos o escalones arrancados de casas que se habían construido demasiado cerca del agua y habían sido alcanzadas por la marea. Acrecentada con el viento, el ambiente era un poco más cálido, aunque aún hacía demasiado frío para estar en el exterior sin chaqueta. Aún así, Adriana se quitó los guantes para poder sentir la mano de Paul en la suya. La electricidad volvió hacia las 2 con un parpadeo. Se fue otra vez y regresó unos 20 minutos más tarde. Los alimentos del frigorífico no se habían estropeado, así que Adriana preparó un par de bistec y se entretuvieron un buen rato con la comida y con su tercera botella de vino. Luego se bañaron juntos. Paul se sentó detrás de ella y Adrián apoyó la cabeza en su pecho, mientras él le pasaba la esponja por el estómago y los senos. Ella cerró los ojos y se hundió entre sus brazos, sintiendo el agua caliente que resbalaba por su piel. Aquella noche fueron al pueblo. Rodante estaba volviendo a la vida después de la tormenta y pasaron parte de la velada en un bar sombrío, escuchando música de una máquina y bailando algunas canciones. El local estaba abarrotado de lugareños que querían compartir sus historias sobre la tormenta, y Paul y Adriane fueron los únicos que salieron a la pista. Él la trajo hacia sí y empezaron a girar lentamente, con los cuerpos muy juntos, ajenos al parloteo y a las miradas de los demás clientes. El domingo, Paul retiró los cierres de seguridad y los guardó en su sitio. Luego volvió las mecedoras al porche. El cielo había clareado por primera vez desde la tormenta y pasearon por la playa, igual que habían hecho la primera noche que estuvieron juntos, y vieron cuánto había cambiado todo en ese tiempo. El mar había excavado largos y profundos surcos allí donde había barrido la arena, y numerosos árboles se habían derrumbado. A menos de 1,5 kilómetros de distancia, Paul y Adrián estuvieron contemplando una casa, la mitad en pie y la otra mitad sobre la arena, que había sido víctima de la furia de la tormenta. La mayor parte de las paredes estaban combadas y las ventanas estaban hechas añicos, y parte del tejado había volado. Un lavavajillas yacía al lado junto a un montón de tablas rotas, que alguna vez debieron de ser el porche. Junto a la carretera se había reunido un grupo de gente que tomaba fotografías para las compañías de seguro, y por primera vez se dieron cuenta de lo severa que había sido la tormenta. Cuando se dispusieron a volver, la marea estaba subiendo. Caminaban despacio, con los hombros tocándose ligeramente. Fue entonces cuando encontraron la concha. Las franjas de su dibujo estaban medio enterradas en la arena y rodeadas por miles de fragmentos de caparazones rotos. Cuando Paul se la dio, ella se la llevó al oído y él se burló porque Adrián dijo que se oía el océano. Entonces él rodeó con sus brazos y le dijo que era tan perfecta como la concha que acababan de encontrar, y aunque ella supo que la guardaría para siempre, no tenía ni idea de cuánto llegaría a significar ese caparazón para ella. Lo único que sabía era que se encontraba entre los brazos del hombre al que amaba, deseando que pudiera abrazarla de aquel modo para siempre.
El lunes por la mañana, Paul salió de la cama antes de que ella se despertara, y aunque había dicho que era un inepto en la cocina, la sorprendió llevándole el desayuno a la cama y despertándola con el aroma del café recién hecho. Se sentó a su lado mientras ella comía y se rió al verla apoyarse en la almohada, intentando en vano mantener la sábana lo bastante alta como para cubrirse los pechos. La tostada francesa estaba deliciosa, el bacon era crujiente sin estar quemado y los huevos revueltos llevaban la cantidad precisa de queso cheddar gratinado. Aunque sus hijos le habían traído el desayuno a la cama alguna que otra vez el día de la madre, era la primera vez que se lo preparaba un hombre. Jack nunca había sido de los que piensan en esas cosas. Cuando hubo terminado, Paul fue a correr un poco mientras Adrián se duchaba y se vestía. Al volver metió la ropa de deporte a la lavadora y también él tomó una ducha. Cuando se reunió con ella en la cocina, Adrián estaba hablando por teléfono con Jean, que había llamado para saber cómo había ido todo. Mientras Adrián le ponía al corriente, Paul la abrazó por detrás y le acarició la nuca. Estando aún al teléfono, Adrián oyó el inconfundible sonido de la puerta principal de Lynn al abrirse y los pasos de unas botas gruesas sobre el suelo de madera. Se lo dijo a Jean antes de colgar y abandonó la cocina para ver quién había entrado. Se ausentó menos de un minuto antes de regresar y cuando lo hizo, miró a Paul como si no supiera qué decir. Inspiró profundamente. «Ha venido a hablar contigo», dijo. «¿Quién?» «Robert Torrelson». Robert Torrelson esperaba en la sala de estar, sentado en un sillón con la cabeza baja. Cuando Paul llegó a su lado, levantó la mirada sin sonreír y con una expresión indescifrable. Hasta aquel instante, Paul no estaba seguro de haber podido reconocer a Robert Torrelson entre la multitud, pero ahora que lo tenía cerca, vio que reconocía al hombre que estaba sentado ante él. Aparte del cabello, que se había vuelto más blanco en el último año, tenía el mismo aspecto que en la sala de espera del hospital. Su mirada era tan dura como Paul había imaginado. Robert no habló enseguida, sino que se quedó mirando a Paul mientras éste colocaba la mecedora para sentarse frente a él. «Ha venido», dijo Robert Torrelson al fin. Su voz era grave y ronca, típica del sur, como si estuviera curtida por los años de fumar cigarrillos. Camel sin filtro. «Sí, no creía que lo hiciera. Al principio tampoco yo estaba seguro». Robert gruñó como si ya se lo esperase. «Mi hijo dice que habló con usted». «¿Así es?» Robert dibujó una amarga sonrisa, pues sabía lo que se habían dicho. Dijo que no intentó dar explicaciones. «No», respondió Paul, «no lo hice». «Pero sigue creyendo que no hizo nada mal, ¿verdad?» Paul apartó la mirada pensando en lo que Adrián le había dicho. Nunca les haría cambiar de opinión. Se enderezó. En su carta decía que quería hablar conmigo y que era importante. Y aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Torrelson? Robert sacó un paquete de cigarrillos y una caja de cerillas de su bolsillo. Se encendió uno, se acercó un cenicero y se recostó en el sillón. «¿Qué es lo que fue mal?», preguntó. «Nada», dijo Paul. «La operación fue tan bien como era de esperar». «Entonces, ¿por qué murió?» «Ojalá lo supiera, pero no es así». «¿Es eso lo que su abogado le ha aconsejado que diga?» «No», respondió Paul sin alterarse. «Es la verdad, y creía que era lo que ha venido a buscar. Si pudiese darle una respuesta, lo haría». Robert se llevó el cigarrillo a la boca e inhaló. Cuando exhaló, Paul oyó un ligero silbido, como aire escapando de un acordeón. «¿Sabía que ya tenía el tumor cuando nos conocimos?» «No», dijo, «no lo sabía». Robert dio una larga calada a su cigarrillo. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más suave y tamizada por los recuerdos. «Entonces no era tan grande, claro. Era como la mitad de una nuez, y el color tampoco era tan fuerte.
pero se veía claro como el agua que tenía algo debajo de la piel. Y eso siempre la preocupó, incluso cuando era pequeña. Soy unos años mayor que ella, y recuerdo que cuando iba a la escuela siempre se miraba los zapatos, y no era difícil adivinar por qué. Robert hizo una pausa ordenando sus ideas. Paul tuvo el tacto de permanecer en silencio. Como hace muchos chicos de entonces, no terminó sus estudios porque tenía que trabajar para ayudar en casa, y fue entonces cuando pude conocerla. Ella trabajaba en el muelle donde descargábamos la pesca, llevaba las balanzas. Me pasé un año intentando hablar con ella antes de lograr que me dirigiera la palabra, pero me gustaba de todas formas. Era honesta y trabajaba duro, y a pesar de que se cubría la cara con el pelo, de vez en cuando tuve la oportunidad de ver lo que había debajo. Entonces descubrí los ojos más bonitos que he visto nunca. Eran de un marrón oscuro y muy dulces, ¿sabe? Como si no hubiera herido a una sola alma en toda su vida, porque no estaba en su naturaleza. Y seguí intentando hablar con ella, y ella siguió sin hacerme caso hasta que, supongo, finalmente pensó que no me rendiría. Accedió a salir conmigo, pero apenas me miró en toda la noche. Solo se miraba los zapatos. Robert juntó las manos, pero le pedí otra cita igualmente. La segunda vez fue mejor y me di cuenta de que era muy divertida como cuando quería. Cuanto más la conocía, más me gustaba, y al cabo de un tiempo empecé a pensar que tal vez me había enamorado de ella. No me importaba eso que tenía en la cara, ni me importó entonces, ni me importó en el último año, pero a ella sí, a ella siempre. Hizo una pausa. En los siguientes 20 años tuvimos 7 hijos, y parecía que cada vez que amamantaba uno, aquella cosa crecía más y más. No sé si era cierto o no, pero ella solía repetírmelo. Pero todos mis hijos, incluido John, al que usted conoció, la consideraban la mejor madre del mundo, y lo era. Era dura cuando había que serlo, y el resto del tiempo era la mujer más dulce que haya conocido, y yo la amaba por eso, y éramos felices. La vida aquí no suele ser sencilla, pero ella conseguía que lo fuese. Yo estaba orgulloso de ella, estaba orgulloso de que me vieran con ella y me asegurasen de hacérselo saber a todo el mundo. Creí que eso sería suficiente, pero supongo que no fue así. Paul permaneció inmóvil mientras Robert continuaba. Una noche vio un programa de televisión en el que una mujer que había tenido un tumor de esos traía esas fotografías de antes y de después. Creo que se le, met- Creo que se le metió en la cabeza que podía librarse de aquello de una vez por todas, y entonces fue cuando empezó a hablar de la operación. Era cara y no teníamos seguro, pero intentó averiguar si había algún modo de hacerlo. Nada de lo que yo dijera podía hacerle cambiar de idea. Le expliqué que a mí no me importaba, pero no me escuchó. A veces me la encontraba en el baño tocándose la cara y la oía llorar, y me daba cuenta de que era lo que ella deseaba más. Había vivido toda su vida con eso y ya estaba cansada del modo en que los extraños solían evitar mirarla, o de que los niños la mirasen demasiado rato. Así que finalmente accedí. Cogí todos nuestros ahorros, fui al banco e hipotequé mi barca. Entonces fuimos a verle a usted. Aquella mañana estaba tan excitada. Creo que nunca la había visto tan feliz en ningún momento de su vida. El solo hecho de verla así me hizo comprender que hacíamos lo correcto. Le dije que la estaría esperando y que entraría a verla en cuanto despertase. ¿Sabe lo que me contestó? ¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras para mí? Robert seguía mirando a Paul, asegurándose de que le prestaba atención. Dijo: toda mi vida he deseado ser bonita para ti. Lo único que pude pensar al oír eso fue que siempre lo había sido. Paul agachó la cabeza y aunque se
Procuró tragar saliva, tenía un nudo en la garganta. Pero usted no sabía ninguna de estas cosas sobre ella. Para usted solo era la mujer que vino a operarse, o la mujer que murió, o la mujer con la cosa en la cara, o la mujer cuya familia no lo ha demandado. No era justo que usted no conociese su historia. Ella merecía más que eso. Se ganó mucho más que eso con la vida que vivió. Robert Torrelson echó la última ceniza en el cenicero y luego sacó otro cigarrillo. Usted fue la última persona con la que habló, la última persona que la vio con vida. Era la mejor mujer del mundo y usted ni siquiera sabía quién tenía delante. Hizo una pausa dejando que sus palabras calasen. Pero ahora ya lo sabe. Dicho esto, se levantó del sillón y un instante después ya se había marchado. Después de escuchar lo que Robert Torrelson había dicho, Adrián tocó el rostro de Paul y le secó las lágrimas. ¿Estás bien? No lo sé, dijo él. Ahora mismo estoy bastante aturdido. No me sorprende. Son muchas cosas que asumir. Sí, respondió. Lo son. ¿Te alegras de que haya venido y de que te haya dicho todo eso? Sí y no. Para él era importante que yo supiera quién era ella, y me alegro por eso. Pero también me entristece. Se amaban tan, se amaban tanto el uno al otro, y ahora ella se ha ido. Sí, no es justo. Ella le ofreció una sonrisa nostálgica. No lo es. Cuanto mayor es el amor, mayor es la tragedia cuando termina. Son las dos caras de la misma moneda, incluso para ti y para mí. Para todo el mundo, dijo ella. Lo mejor que podemos esperar de la vida es que eso tarde mucho en ocurrirnos. Él la sentó en su regazo, la besó en los labios y luego la rodeó con sus brazos, dejando que ella lo abrazara a su vez. Durante un buen rato se quedaron así, quietos. Pero más tarde, mientras hacían el amor, a Adriane le vinieron a la mente sus propias palabras. Era su última noche juntos en Rodante, su última noche juntos durante por lo menos un año, y por más que luchó contra ellas, no pudo detener las lágrimas que rodaron por sus mejillas. Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 15. Adriane no estaba en la cama cuando Paul se despertó el martes por la mañana. Por la noche la había oído llorar, pero no había dicho nada, pues sabía que si hablaba también a él le brotarían las lágrimas. Pero aquello lo desveló y ya no pudo dormir durante horas. Así pues se quedó despierto hasta que ella se durmió acurrucada en sus brazos, sin querer soltarla, como si intentase compensar el año que pasarían separados. Ella le había doblado la ropa que había sacado de la secadora, y Paul cogió lo que necesitaba para ese día antes de guardar el resto en su equipaje. Después de ducharse y vestirse, se sentó en el borde de la cama, bolígrafo en mano, y plasmó sus pensamientos en un papel. Dejó la nota en su dormitorio, se llevó sus cosas abajo y las puso juntos a la puerta principal. Adriane estaba en la cocina, de pie ante los fogones, removiendo una sartén de huevos revueltos. A su lado, en la encimera, había una taza de café. Cuando se dio la vuelta, él vio que tenía los ojos enrojecidos. Hola, dijo Paul. Hola, respondió ella, volviéndose. Empezó a remover los huevos más deprisa, sin apartar los ojos de la sartén. He imaginado que te gustaría comer algo antes de irte. Gracias, respondió. Traje un termo de mi casa cuando vine aquí. Puedes llevártelo si quieres café caliente para el viaje. Gracias, pero no hace falta, estaré bien. Ella siguió removiendo los huevos. Si quieres un par de bocadillos, también te los puedo preparar en un momento. Paul se acercó hacia ella. No tienes por qué hacerlo. Ya me compraré algo más tarde. Y sinceramente, dudo que vaya a tener hambre. Ella no parecía escucharle.
Él le puso las manos en la espalda y luego la oyó exhalar temblorosamente como si intentase reprimir el llanto. Eh, estoy bien, susurró ella. ¿Estás segura? Ella asintió mientras apartaba la sartén del fuego. Se enjugó los ojos, esquivando la mirada de Paul. Verla de ese modo le recordó su primer encuentro en el porche y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No podía creer que hubiera transcurrido menos de una semana desde entonces. Adriane, yo... Entonces ella levantó la mirada hacia él. No, ¿no qué? ¿No estés triste? Tú te vas a Ecuador y yo tengo que volver a Rocky Mount. ¿Qué puedo hacer si no quiero que esto termine ahora? Yo tampoco quiero. Pues por eso estoy triste, porque sé que tú tampoco quieres, vaciló, procurando controlar sus emociones. Esta mañana al despertarme me he dicho que no volvería a llorar otra vez. Me he dicho que tenía que ser fuerte y estar contenta para que tú me recordaras así. Pero entonces he ido a la ducha y se me ha ocurrido que mañana, cuando me levante, tú no estarás aquí y no he podido evitarlo. Pero estaré bien, de veras, soy dura. Lo dijo como si intentase convencerse a sí misma. Paul le cogió la mano. Adriane, anoche, después de que te durmieras, me puse a pensar que quizás podría quedarme un poco más. Ya no viene, ya no viene de un mes o dos, y así podríamos estar juntos. Ella sacudió la cabeza, interrumpiéndolo. No, dijo, no puedes hacerle eso a Mark, no después de lo que ha ocurrido entre vosotros, y necesitas hacerlo, Paul. Este asunto lleva años consumiéndote. Si no te vas ahora, algo me dice que tal vez no te vayas nunca. Pasar más tiempo conmigo no hará que no hará que sea más fácil decirnos adiós cuando llegue el momento. Y aunque nos preparásemos para tu próxima partida, también entonces lloraría. Además, no me lo perdonaría nunca si me interpusiera entre tu hijo y tú. Una valerosa sonrisa se dibujó fugazmente en su rostro. No puedes quedarte. Ambos sabemos que ya te estabas marchando antes de que nos conociéramos. Sé que es duro, pero ambos sabemos que es también lo correcto. Así son las cosas cuando eres padre. A veces se tienen que hacer sacrificios, y este es uno de ellos. Él asintió con los labios apretados. Sabía que ella tenía razón, pero deseaba desesperadamente que no fuese así. ¿Me prometes que me esperarás?, preguntó él finalmente con la voz desgarrada. Por supuesto. Si pensara que te marcharas para siempre, lloraría tanto que tendríamos que desayunar en un bote a remos. A pesar de todo, Paul se rió y Adriana se apoyó contra él. Ella lo besó antes de dejar que la abrazara. Él sintió el calor de su cuerpo y olió un tenue rastro de perfume. Le gustaba tanto tenerla entre sus brazos. Era una sensación perfecta. No sé cómo ni por qué ha ocurrido, pero creo que estaba escrito que yo debía de venir aquí, dijo él, para conocerte. Durante años he echado de menos algo en mi vida, pero no sabía qué era, y ahora lo sé. Ella cerró los ojos. Yo también, susurró, y él le besó el pelo y luego apoyó la mejilla en su cabeza. ¿Me echarás de menos? Adriana se obligó a sonreír. Cada instante de mi vida. Desayunaron juntos. Adriana no tenía hambre, pero se obligó a comer algo y a sonreír de vez en cuando. Paul comió desganado y le llevó más tiempo de lo habitual terminarse el plato. Cuando hubieron terminado, llevaron las cosas al fregadero. Eran casi las 9 y Paul la condujo hasta la puerta. Levantó su equipaje y se lo echó al hombro. Adriana sostenía la bolsa de piel con sus billetes y su pasaporte, y se lo entregó. Supongo que eso es todo, dijo él. Adriana apretó los labios, al igual que los suyos. Los ojos de Paul estaban enrojecidos por los bordes, y además miraban el suelo como si intentasen ocultarlo. Ya sabes cómo localizarme en la clínica. No sé qué tal va el servicio de correos, pero las cartas
tienen que llegarme. Mark siempre recibe todo lo que Marta le envía. Gracias. Él agitó la bolsa de piel. Yo también tengo tu dirección. Te escribiré cuando llegue y te llamaré en cuanto tenga oportunidad. Bien. Él quiso tocarle la mejilla y ella inclinó la cabeza contra su mano. Ambos sabían que no quedaba nada más que decir. Adriana le siguió afuera y bajaron las escaleras. Lo observó mientras dejaba el equipaje en el asiento trasero del coche. Después de cerrar la puerta, se la quedó mirando largo rato, incapaz de romper el vínculo, y deseó una vez más no tener que marcharse. Finalmente fue hacia ella y la besó en las dos mejillas y en los labios. Luego la cogió entre sus brazos. Ella cerró los ojos con fuerza y no se iba para siempre. Se repitió. Estaban hechos el uno para el otro. Tendrían todo el tiempo del mundo cuando él regresara. Envejecerían juntos. Además, ya había vivido sin él todos aquellos años. ¿Qué significaba un año más? Pero no era tan sencillo. Sabía que si sus hijos fueran mayores, ella se habría marchado a Ecuador con él. Si el hijo de Paul no lo necesitara, podría quedarse allí con Adrienne. Sus vidas tomaban rumbos diferentes por sus responsabilidades con los demás, y eso de repente le pareció cruelmente injusto. ¿Cómo era posible que se redujeran a eso sus posibilidades de ser felices? Paul respiró hondo y finalmente se apartó. Apartó la mirada por un instante y luego volvió a dirigirla hacia ella, secándose las lágrimas de los ojos. Ella le siguió por el lado del conductor y miró cómo entraba dentro. Con una débil sonrisa, él puso la llave en el contacto, la giró y pisó el pedal de gas. Ella dio un paso atrás y él cerró la puerta. Luego bajó la ventanilla. 1 año, dijo. Estaré de vuelta, tienes mi palabra. 1 año, respondió ella en un murmuro. Él dibujó una triste sonrisa. Dio marcha atrás y el coche empezó a alejarse. Ella lo observaba y sintió una punzada de dolor cuando él la miró. El coche giró al llegar a la carretera y él agitó la mano por última vez. Adriana levantó la suya mientras miraba cómo el coche se alejaba de Rodante y de su vida. Se quedó ahí de pie a medida que el coche se iba empequeñeciendo en la distancia y el ruido del motor se diluía. Un instante después, él se había ido, como si nunca hubiese estado allí. La mañana era fresca y el cielo azul estaba salpicado de blanco. Una bandada de pájaros voló por encima de su cabeza. Pensamientos púrpura y amarillos habían abierto sus pétalos al sol. Adriana se dio la vuelta y fue hacia la puerta. En el interior del inn todo parecía igual que el día de su llegada. Nada estaba fuera de su sitio. El día anterior había limpiado la chimenea y había dejado nuevos leños apilados al lado. Las mecedoras habían vuelto a su posición original. En el mostrador todo estaba en orden, con cada llave de vuelta a su sitio, pero el aroma persistía, el aroma de su desayuno juntos, el aroma de la loción para después del afeitado, el aroma de Paul que ella aún sentía en sus manos y en su rostro y en su ropa. Aquello era demasiado para Adrienne, y los sonidos de Lynn, de Rodin, ya no eran como antes. Ya no había ecos de conversaciones, ni el sonido del agua bajando por las cañerías, ni el ritmo de unos pasos al dirigirse al dormitorio. Habían desaparecido el rugir de las olas y el tamborileo persistente de la tormenta, junto con el crepitar del fuego. En su lugar, el inn ofrecía los sonidos de una mujer que solo quería ser consolada por el hombre al que amaba, una mujer que no podía hacer más que llorar.